muy pocos académicos están analizando el por qué los gobiernos no están atendiendo los compromisos derivados de no solamente de la Convención Marco de Cambio Climático, sino también de otros grandes convenios que tienen que ver con clima y con ambiente. Y por ello nosotros pues decidimos que era un área que había que estudiar. Bueno, en ese sentido vamos a compartir con ustedes parte de esos resultados. Para ello yo me he planteado, por favor, varias preguntas, ¿verdad? Que tienen que ver con el tema y algunos aspectos que son importantes que vamos a revisar esta tarde. Primero, unos aspectos que tienen que ver con cambio climático. Nosotros hemos considerado que son singularidades del problema de cambio climático que hacen que la adaptación sea sujeto de política pública, que vamos a ver después, como comenté al principio, que no siempre es así. Vamos a dar una repasada muy general sobre los compromisos de la región en relación al cambio climático, los compromisos internacionales, ¿okay?, que luego deberían traducirse en políticas internas relacionadas con una adaptación, evidencias que conseguimos en la literatura sobre la desvinculación de la adaptación y las políticas públicas en América Latina para ahorrar espacio, PPS, políticas públicas y CC de cambio climático. Y también ver qué se ha hecho, qué falta por hacer, qué falta por responder en la región con respecto a este tema. Por favor, la siguiente, y algunas conclusiones. Partimos del hecho de que el cambio climático es un problema del desarrollo. O sea, no es un problema exclusivamente biofísico, lo es, pero es consecuencia de las actividades de desarrollo. Eso lo tenemos que tener muy claro. Yo trato siempre de recordar el concepto de cambio climático de forma que nosotros podamos enmarcarnos dentro de lo que estamos analizando. Eso es importantísimo, porque todos sabemos que hay mucha controversia con respecto al tema de que si existe o no cambio climático, de que si somos nosotros los humanos los que lo causamos o no. Bueno, cuando veamos ahorita el concepto, que siempre es bueno tenerlo presente, nos vamos a dar cuenta que sí, que es efecto directo de nuestras actividades. Entonces, bueno, el cambio climático pues es un problema más, ¿verdad?, pero tiene unas características, unas singularidades que lo hacen quizás protagonista en lo que va de siglo. Ha tomado mucho vuelo, pero es quizás el que más requiere de atención a través de políticas públicas, porque normalmente muchos de los problemas ambientales que conocemos o del desarrollo, como la pobreza, el cambio de uso del suelo, está bien documentado, bien conceptualizado y es, digamos que, sujeto, sin duda alguna, de política pública dentro de todas las políticas de nuestro gobierno, no solamente de Latinoamérica. Entonces, bueno, estas dos imágenes nos muestran extremos, ¿verdad?, extremos del clima en épocas en que estos extremos no son normales en los dos ámbitos latitudinales de nuestro continente. Y es una imagen que, bueno, que a simple vista muestra pudiéramos llamar una catástrofe ambiental o un problema serio desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista ecológico. Pero detrás de esas imágenes existe un encadenamiento de problemas, ¿verdad?, que nosotros no percibimos. No es fácil percibirlos. Incluso los que estamos trabajando en cambio climático nos cuesta mucho discernir en cuanto a lo que es un evento o una consecuencia derivada del cambio climático. Pero detrás de las imágenes que nos muestran para concientizarnos, para hacer que nosotros reclamemos a los gobiernos acciones directas, hay una serie de problemas, multiplicidad de problemas que se encadenan, que hacen sinergia y que requieren de política pública. Por favor, la siguiente. Si apagas es mejor por los colores que tienen. Ok. Entonces estamos hablando
Estamos hablando de que el cambio climático es un problema de problemas. Eso en política pública es un metaproblema. Un metaproblema, por definición, es un problema ambiguo, un problema que requiere de acciones específicas para un lugar espacial en un momento determinado y lo rodea un alto grado de incertidumbre. Yo creo que con estas tres cosas que he dicho, ustedes están haciendo una relación directa con cambio climático. Cambio climático es altamente, está rodeado de incertidumbre y en eso estamos trabajando, tratando de entender qué es lo que está pasando con el clima. Requiere de acciones locales y es lo que vamos a ver a través de la adaptación, o sea, locales que respondan a una situación que se está reflejando hoy, pero que va a continuar a futuro y que también entonces hay que preparar acciones para mediano y largo plazo. Por favor, la siguiente. Entonces, ese problema de problemas, ¿verdad?, es un reto sin precedente para nuestro planeta o para la sociedad, ¿okay? y particularmente para América Latina. Representa, desafíos societales. La sociedad reclama acciones directas. Cada sociedad, incluso dentro de nuestra propia región, tiene su propia percepción de lo que es cambio climático y reclama a sus gobernantes una manera o unas acciones particulares respondiendo a esa percepción que tiene cada sociedad. Tenemos un problema que es extremadamente complejo, como ya lo referí. Requiere de una permanente innovación, algo que cuesta mucho en términos políticos. Estamos acostumbrados a una forma de hacer política, a una forma de concebir cómo es la solución de los problemas públicos, ¿verdad? Bueno, eso en cambio climático hay que reventar esas cuerdas porque si no, no vamos a poder dar respuestas. Enfrentar la novedad en pleno acontecimiento, es decir, permanentemente están apareciendo nuevos problemas asociados al cambio climático, problemas que no conocemos, problemas que no sabemos cuándo se originaron, ¿verdad?, ni quién los está originando, cuál es la fuente. Entonces requiere una permanente acción para poder enfrentar nuevas amenazas. De hecho, nosotros hablamos del clima novel, es un clima nuevo, pero nosotros lo que se espera es que vamos a estar enfrentándonos a climas que no tienen referencia en el pasado, que nos ha facilitado mucho hasta el presente hacer comparaciones con lo que ha ocurrido en el clima anteriormente, pero resulta que lo que se espera es un clima nuevo, completamente nuevo, novel, y bueno, para eso se requiere mucha innovación, mucha imaginación y mucho trabajo. Y, por supuesto, repensar las políticas públicas. Como yo les dije anteriormente, vamos a ver cómo se está haciendo eso en nuestro continente. Antes de ir a eso, me gustaría entonces hacer referencia a algunos conceptos, ¿verdad?, que son básicos para que podamos entender bien de qué vamos a hablar. Retomo el concepto de cambio climático y está resaltado en letras amarillas, que está atribuido indirecta o indirectamente a la actividad humana. Por tanto, no hay discusión sobre que el cambio climático sea o no causado por el hombre. Este es el concepto emanado de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y es a lo que deben responder los gobiernos. Los gobiernos saben que tienen una agenda, tienen un tiempo perentorio para cumplir con su trabajo, con su gestión, ¿verdad? Y entonces requieren de algo mucho más concreto. Bueno, la Convención concretó lo que es cambio climático y lo amarró a las alteraciones, o sea, un cambio de clima que lo causamos nosotros a través de nuestras actividades y que genera un cambio en la química de la atmósfera y eso tiene repercusiones sobre todo lo que es el sistema climático. Entendiendo el sistema climático, todas las interacciones que hay entre la atmósfera, la criósfera, la hidrósfera, la tierra, o sea, la porción terrestre y todas las relaciones que hay y sus interacciones. O sea, estamos hablando de algo muy grande. Por favor, la próxima. Entonces, entendemos que las acciones que hay que tomar para poder enfrentar este problema son dos, que están bien
están definidas en la Convención. Esas dos acciones, que son la mitigación y la adaptación, se deben hacer en paralelo, ¿verdad? Y muy importante, son complementarias. Vamos a ver más adelante que eso es uno de los grandes problemas que tiene la gestión pública en términos de cambio climático en nuestro continente. Los gobiernos se amarraron: o hago mitigación o algunos pocos hago adaptación, y hay que hacer las dos independientemente, y eso lo dejaríamos ya para otra discusión, si cuánta culpa tenemos o responsabilidad tenemos en cuanto al problema del cambio climático. En este momento hemos llegado a una situación que no podemos estar varados en esa discusión. Los problemas están afectando nuestra sostenibilidad, están confrontando los equilibrios del sistema terrestre sobre el cual nosotros vivimos, y por tanto hay que actuar. Entonces no desviarnos un poco de digamos, atavismo, ¿verdad?, que sobre todo nos ha afectado mucho a nosotros los países en desarrollo.